Hola pequeños, bienvenidos a una semanita más de trabajo. Acuérdense que es importante que entreguen sus actividades porque ya estamos por entregar calificaciones del segundo trimestre y no quiero que se vayan con su guión de sin evidencias. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar propiedades de la igualdad. Les comento que, bueno, ya habíamos dicho que en una ecuación se va a caracterizar porque va a tener dos miembros, en este caso separados por un signo igual, y que en un lado vamos a conocerle aquí como primer miembro. Esto es algo que ya tienen que irse aprendiendo, y de este lado va el segundo miembro. Pero acuérdense que este igual significa que lo que está del lado del primer miembro es equivalente a lo que está del lado del segundo miembro. Y yo les mencionaba que vamos a trabajar el método de la balanza. Si ustedes recuerdan, yo creo que desde que iban en el preescolar empezaron a trabajar con una balanza. Y entonces nos decía que cuando nosotros trabajamos con el método de la balanza, resulta que nosotros vamos a tener que pues recordar que una balanza nos va a permitir, en este caso, encontrar medidas que son equivalentes. Yo recuerdo con mi hijo que cuando iba en el preescolar le ponían que a lo mejor pusiera una piedra y del otro lado que pusiera algodón. Entonces decía, ¿no? Vamos a encontrar equivalencias. Yo les pongo el ejemplo acá. Me dice X es mayor a cero. Pero vean cómo ligeramente pues ya se está inclinando esta balanza. Yo pongo 2X y vean cómo se va a incrementar. Y yo puedo ir así sucesivamente agregando más elementos, incluso números, y vean qué es lo que pasa. Se va inclinando hacia un lado la balanza. En este caso yo tengo que 5x más 4 es mayor que 0. Pero ¿cómo voy a igualarlo? Pues colocando de este lado exactamente lo mismo. En este caso todavía va con mayor peso lo del lado izquierdo, que son 5x más 4. Del otro lado solamente tengo 4x. Puedo ir complementando y ustedes se van a dar cuenta que ya logré la igualdad. Pero no nada más eso. Sin embargo, ¿por qué trabajamos con el método de la balanza? Porque queremos que en la ecuación ustedes entiendan que lo que está del lado del primer miembro va a ser igual a lo que está del lado del segundo miembro. Lo que yo haga en el primer miembro tengo que hacerlo en el segundo miembro. Si yo resto 1 aquí, pues también tengo que restarlo aquí, porque de esa forma se está conservando la igualdad. Si yo quito una X, también tengo que quitarla del lado del primer miembro para que se pueda seguir conservando la igualdad. Quito nuevamente una X, también tengo que hacerlo del otro lado. Quito un número, también tengo que quitar uno de este lado. Solamente haciendo lo mismo de ambos lados es que se va a mantener esa igualdad. Ahora, si nosotros regresamos al inicio de esta secuencia, nos dice que Julio presentó un examen para ingresar a una importante empresa, el cual consistía en 50 preguntas. Acuérdense que yo les dije que vamos a tener que ir rescatando la información de cada uno de los problemas. Entonces, si aquí nos está diciendo que tenemos 50 preguntas, esos son datos que ya puedo ir rescatando. Tenemos 50 preguntas. Después nos está diciendo que cada respuesta correcta vale 3 puntos. Entonces tengo que una correcta es igual a 3 puntos y que cada incorrecta es igual a 1 punto. Con esta información puedo tomar ya la solución de lo demás. Nos dice que el evaluador le comentó que podía seguir a la etapa de entrevistas, pues había obtenido 108 puntos. 108 puntos. Pero entonces, nosotros con esta información de 50 preguntas podemos determinar cuántos puntos se pueden obtener en total. Si yo tengo 50 preguntas y todas son correctas, significa que multiplicaría por 3. 3 por 0, pues me da 0 y 3 por 5 son 15. Significa que con 50 preguntas, asumiendo que todas sean correctas, obtendría la cantidad de 150 puntos. Entonces, esta persona tuvo 108 puntos. Significa que tuvo
48 errores. Nos vamos al inciso A. Nos dice, escribe una expresión algebraica que represente los puntos que se obtienen al contestar correctamente cierto número de preguntas. Y nuevamente, una expresión algebraica. Ya sabemos que una expresión algebraica va a ser la combinación de números, letras y signos. Esa es una expresión algebraica. Y nos dice que, bueno, en este caso queremos saber cuántas preguntas o cuántos puntos obtuvo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar también? Nos dice con cierto número de preguntas, cierto número de preguntas. Esto es algo que no conocemos. Por lo tanto, podemos expresarlo con una literal y nosotros podemos elegir la que más nos guste. Entonces, yo voy a colocar aquí cómo quedaría planteado. Si nos está diciendo que tenemos que cada pregunta correcta, y voy a tomar aquí, a mí me gusta utilizar la X porque es la que normalmente para todos los ejemplos de matemáticas se utiliza. Entonces yo puedo decir que cada pregunta la voy a representar con X. Pero regreso aquí, si es correcta, significa que se va a multiplicar por 3. Por lo tanto quedaría como 3X más, en este caso, los puntos que se van a restar, 1 por cada respuesta incorrecta. Entonces yo lo puedo expresar como una I de incorrecta. Por cada incorrecta, pues aquí se le va a considerar en este puntaje. Entonces, ya puedo decir que P, bueno, que en este caso X son las respuestas correctas y la Y son las respuestas incorrectas. Entonces puedo colocar acá que estas son las correctas y esto representa la incorrecta. Y que la sumatoria de estas dos pues me va a dar como respuesta, en este caso, los puntajes totales. Claro está que aquí nos dice que cada respuesta pues va a valer errónea o sin contestar, pues va a ser un punto. Entonces ya tenemos esta información. Ahora nos dice, B, si en un examen se contestaron correctamente X preguntas, ¿qué expresión representa los puntos obtenidos por las respuestas incorrectas o las preguntas que no se contestaron? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer aquí? Tenemos ahora que queremos saber a cuánto equivale las respuestas incorrectas. Por lo tanto, esto quedaría planteado de la siguiente forma. Queremos ahora las incorrectas, pero ¿de cuántos? ¿Cuántas son las preguntas totales? Regresamos a este punto. Total de preguntas ¿y qué le vamos a restar? Pues le vamos a restar el número de preguntas que sí se contestaron de forma correcta. ¿Y cómo está representado? Con una X. Este es nuestro planteamiento. Las incorrectas va a ser igual al total de preguntas menos las que fueron contestadas de forma correctas. Entonces, cambiando esto, el total son 50. Y entonces a 50 le vamos a restar X. Y con eso ya quedó resuelto nuestro inciso B. Nos dice ahora el inciso C. Escribe una ecuación para determinar el número de preguntas que Julio contestó de forma correcta. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Nos dice que entonces vamos a tener que escribir, en este caso, dice que son 2X, y lo voy a colocar aquí, 2X más las 50 nos da como resultado, ¿cuántas tuvo? 108. Van a tener que resolver este inciso para poder determinar la respuesta correcta. Y ya solamente les correspondería dar respuesta al inciso D. Pasamos a un siguiente ejercicio. Nos dice ahora,
Pedro y Manuel tienen cada uno una bolsa de canicas y la colocaron en una balanza. Si ustedes observan esta balanza, significa que tanto las canicas que en este caso tenía Pedro son iguales a las que tenía Manuel, porque esta balanza no está inclinada hacia un lado en específico, está manteniendo una igualdad. Entonces, volviendo al caso de la balanza, yo puedo decir que esto representa lo que tiene Pedro y esto lo que representa a Manuel. Y entonces puedo ver que son iguales. Volvemos entonces a lo que nos está diciendo. Dice, usa una literal para indicar el número de canicas de Pedro y otra para la cantidad de canicas de Manuel. Y aquí es muy obvio, si ustedes se dan cuenta, podemos utilizar incluso las letras pues de las iniciales de sus nombres. Entonces podemos decir que lo que tiene Pedro es igual a lo que tiene Manuel. En álgebra vamos a utilizar letras, pero que sean minúsculas, porque las mayúsculas pues son para los valores que pueden considerarse como constantes. Si ustedes recuerdan, en las fórmulas de área y perímetro, la A y la P normalmente se utilizan como mayúsculas, pero lo que va a estar cambiando pues son las literales, que son van a ser variables las cantidades, por eso utilizamos minúsculas. Entonces recuerden, en álgebra siempre vamos a estar utilizando para las variables letras minúsculas. Ahora nos dice, si la balanza está en equilibrio, ¿cómo es el número de canicas de Pedro en comparación con las de Manuel? Eso ya es muy evidente y lo podemos incluso nuevamente repetir. Si la balanza no está inclinada hacia ningún lado, entonces significa que pesan exactamente lo mismo. Después nos dice, expresa su respuesta con una expresión algebraica usando aquí las literales que propusieron. Ya no tienen que hacer más, ya incluso pues ya coloqué la respuesta aquí, ¿no? Entonces ya nada más les toca complementar. Nos vamos con otro ejercicio. Nos dice, si Pedro obtiene 4 canicas más, ¿cuántas debe obtener Manuel para que la balanza se conserve en equilibrio? Volvemos al ejercicio. Dice, yo estoy colocando en este caso las mismas literales porque aquí no me permite colocar diferentes, pero entendemos que esto corresponde a Pedro y esto corresponde a Manuel. Y nos dice que vamos a agregar 4 canicas. 1, 2, 3 y 4. Y nos dice que entonces cuántas debe tener Manuel para que se conserve la igualdad. Entonces 1, 2, 3 y 4. Y ya lo podemos ver aquí. Entonces esto ya nos permitió construir nuestra igualdad. Entonces podemos decir que si P más 4, entonces... bueno, aquí me estoy adelantando. Primero nos dice nada más cuántas debe obtener Manuel para que la balanza se conserve en equilibrio. Pues ya habíamos visto que se tienen que conservar 4. Y entonces, si del lado de Pedro nos quedaría P más 4, entonces ¿de qué forma expresamos lo que tiene Manuel? Esto es lo que a ustedes les corresponde complementar. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, si Pedro y Manuel tienen el mismo número de canicas, pero Manuel regala 3, ¿cómo debe cambiar el número de canicas de Pedro para que la balanza se mantenga en equilibrio? Nuevamente, nos vamos a nuestra balanza. Nos está diciendo que, bueno, tenían X más 4, bueno, en este caso P más 4, y también teníamos en Manuel M más 4. Pero nos está diciendo que en este caso regalaron 3. Entonces quitamos 1, quitamos 2 y quitamos 3. ¿Qué tenemos que hacer para que también de este lado se conserve la igualdad? Pues voy a tener que restar 3 para que se siga conservando. Eso quiere decir que voy a tener que retirar 3 canicas de la balanza. Tengo que retirar o quitar, como ustedes quieran expresarlo, 3 canicas. Por lo tanto, pues eso me quedaría como
P menos 3, que va a ser igual a M menos 3. Nos vamos con el siguiente. Ahora nos dice, Pedro perdió la mitad de las canicas que tenía al inicio. ¿Cómo debe cambiar la cantidad de canicas de Manuel para que la balanza siga en equilibrio? ¿Cuántas tenía al inicio? Pues al inicio Pedro tenía P número de canicas y también esto era igual al número de canicas que tenía Manuel, que representamos como M. Pero dice que perdió la mitad. ¿Cómo expresamos la mitad? Acuérdense que yo les he dicho que esto es una traducción. La mitad es esto. Y si yo tengo un medio de, en este caso de P, pues esto quedaría como representado como P medios. Significa entonces que quedaría como P medios sobre P medios. Y pues ya solamente nos quedaría, bueno, de hecho esto es lo que va aquí. Ustedes tienen que escribirlo primero aquí. Y por último nos dice, si Pedro y Manuel tienen el mismo número de canicas y ambos las triplican, ¿la balanza continuaría en equilibrio? Pues la respuesta aquí es muy evidente. Tendría que ser sí, porque dijimos que vamos a triplicar en ambos lados. Triplicar. Acuérdense que esto numéricamente yo puedo decir que si yo tengo 1, ¿de qué forma hago que se triplique? Una opción es 1 más 1 más 1, pero una forma corta tendría que ser pues con una multiplicación y eso es lo que ustedes van a tener que plasmar aquí. Revisen lo que ya tenían, si en dado caso de que ya lo hayan mandado, acuérdense que pueden volver a enviar si es que algo está mal. Espero sus actividades. Saludos.